La Iglesia Rey de Reyes de Ciudad Merliot presenta su programa La Voz del Rey. En un mundo sin valores, contaminado, enfermo y lleno de falso orgullo, la palabra de Dios tiene la respuesta a tu problema. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y ahora con ustedes, el hermano Francisco Torres. El libro de Malaquías, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 6 y 7. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Y hace una pregunta en el 8. ¿Robará el hombre a Dios? Puede sentarse. Un hombre, cuando se da cuenta que una mujer lo ama, se aprovecha del amor que le tiene. Y eso lo podemos ver aún en el noviazgo. Cuando el novio se da cuenta que la novia lo ama, se aprovecha del amor que le tiene. Y sucede también en el caso contrario. Cuando la mujer se da cuenta, la novia se da cuenta que el hombre lo ama, y lo ama en extremo, se aprovecha de él. Y comienza a maltratarlo. Y como ustedes saben, que todos alguna vez hemos pasado alguna situación de esa naturaleza, nos podemos dar cuenta que cualquier cosita que dañe los sentimientos del otro, hace daño. Cualquier cosita que ponga en tela de juicio algo que a la otra persona le molesta. Cuando un esposo se da cuenta que es amado por la mujer, no la trata bien. No voy a decir que es en todos los casos, pero son muchos los casos. Y se ha concentrado más en los jóvenes de tierna edad, se ha concentrado más el maltrato a los padres cuando estos se dan cuenta que los papás los aman. Les digo por qué. Porque yo tengo rato de ver esos casos en los jóvenes adolescentes que se aprovechan del amor de sus padres para hacer cosas malas. Sí. Bueno, hay casos extremos en los cuales el esposo se da cuenta que es amado por su esposa, tanto así que le puede aguantar otra mujer. ¿Hasta dónde le va a aguantar, verdad? No lo sé. Pero esos casos saben darse en el camino también. Y el hombre, delante de Dios, muchas veces se aprovecha del gran amor que Dios le tiene. Y comienza a hacer cosas malas también. Y dice, aunque no lo exprese con su boca, pero lo piensa en el corazón. Y tanto es así que a algunos planifican el pecado y dicen, después me voy a arrepentir. Pero no se da cuenta o no quiere entender de que cualquier rebeldía se paga y se paga cara.
Yo les digo a los estudiantes, miren, cualquier cosa que tenga que hacer hoy y no la hace, después va a pagar el precio porque no la hizo. Y yo se los digo porque he visto a jóvenes llorando delante de mí cuando me decía usted, maestro, me decía, yo recuerdo hoy los consejos que usted me daba. Llorando, así a moco tendido. ¿Por qué? Llegó a estudiar a primer año. Y yo le dije, Isabel, ¿por qué te comportas así? Le voy a decir la verdad, me dijo. Yo aquí he venido a, y dijo la palabra vulgar, y se la voy a decir en no vulgar, a fregar. Sí. Yo vine aquí a ver qué consigo, me dijo. Y exactamente allá por septiembre, sí consiguió. Sí consiguió. Y no terminó el año. Y se fue. Un año de estos apareció por ahí llorando. Y me dice ella, yo recuerdo cuando usted me decía que se acuerda de aquel de electrónica. Sí, me acuerdo, le dije, fíjese que me acaba de dejar por otra más joven que yo, y tenía 20 años usted, por una más joven que ella. Dios mío. Pero no es tanto eso lo que me atormenta, me decía. Y qué mal atormenta, le dice. Sí, yo lo quiero, me dice, pero no es mucho eso lo que me atormenta. ¿Y qué te atormenta? Le dije. Es los consejos que a mí me daban y no les hice caso. Si mi madre me decía, mira hijita linda, no te vayas con ese greñudo, te va a ir mal. Y eso la atormentaba a ella. Sí. Un amigo se aprovecha del afecto que le tiene el otro amigo y comienza a aprovecharse de la amistad que tiene con él. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes han servido de víctima por la amistad del otro? Dice amigo, y le sirvió de fiador y terminó pagando el préstamo. A mí me ha pasado eso en 2 veces. Miren, no me digan que sirva de fiador, por favor. Que cuando me dicen, me pongo a temblar. Se aprovechó, disque amigos, del afecto que le tenía y no pude decirle que no. Y es bíblico decir que no. Sí. Yo estaba impartiendo ese año una asignatura que se llama ética profesional. Y estábamos en el tema de la mentira. Y entre otras formas de mentir, estábamos viendo el fingimiento. Y estaban exponiendo ahí ese tema. Y había una alumna que se puso a llorar a moco tendido. Y me decía, ¿y por qué llorar? Le decía la china, ¿por qué lloras? Es que fíjese que, porque salió todo ahí comentario, se volvieron meros sentimentales. Y salió el comentario de que ella me dice, fíjese que el grupito de mis amigas se acercan a mí por los chocolates que yo les doy todos los días. Y es que ella llevaba chocolates todos los días. Y se le acercaban como 4 o 5 amigas. Y le llegaron a contar a ella que yo me acerco a la china por los chocolates que trae. Y se da cuenta ella. Y estamos hablando del fingimiento. Vean cómo se aprovecha la gente muchas veces de la amistad del otro para sacar ventaja de ello. Pero eso se paga caro. Y eso es lo que no quiere el Señor. Que el hombre pague caro la rebeldía. El aprovecharse del gran amor que Dios le tiene a la humanidad. Mire lo que dice acá. Porque yo Jehová no cambio.
Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. El padre tolera todo el maltrato de su hijo por no tirarlo a la calle, mejor lo aguanta. Bueno, tanto es así que algunos padres mejor a la escuela lo mandan y que vayan a dar batería y a la escuela. Sí. Me dijo un estudiante, mire, profe, me dijo, si yo no estoy aquí porque quiero, es porque me mandan, estoy aquí. En mi casa no me quieren. Y yo no tenía que aguantar. Bueno, y de paso, el culpable soy yo. Miren, nosotros somos como los chuchos pulgosos. Sí, los maestros somos como los chuchos pulgosos. Que las pulgas se nos pegan a nosotros. Todos los males de la mala educación de los jóvenes dicen, el profesor tuvo la culpa. No le enseñó bien. A lo mejor en el bus hay un grupo de muchachos que van hablando vulgaridades y le dicen, ¿eso te están enseñando en la escuela? Es la primera expresión que la gente dice, ¿sí o no? ¿Por qué no dicen que eso te enseñó tu papá, tu mamá? No, casi no dicen eso. A nosotros nos echan la culpa de todos los males que pasan en El Salvador. ¿Sí? Mire, vea usted el 22 de junio, que es el Día del Maestro, el artículo que sacan sobre los maestros. Ahí nos comienzan a sacar, mire, todos los males. ¿Sí? A nosotros nos echan la culpa. Bueno, es como en las iglesias, ¿verdad? El pastor es el culpable de todo lo que pasa. ¿Sí? Es como en un partido de fútbol. Cuando el equipo gana, los jugadores son los buenos. Y cuando el equipo pierde, el entrenador es el malo. A alguien le echa la culpa. Y eso tenemos nosotros, los seres humanos, tenemos un defecto tremendo, que terminamos echándole la culpa a otro. Nunca, casi nunca, nos hacemos responsables de nuestras actitudes. ¿Sí o no? Son verdades que pasan. Pero el Señor siempre ha querido tener una buena comunicación con el ser humano. Sí. Siempre anda buscando al ser humano para bendecirlo. Siempre anda buscando al ser humano que anda perdido para salvarlo. Andaba predicando por un parque San Martín de Santa Tecla. Y me estaba alistando ahí, después de hacer la oracioncita, vi que un muchacho le estaba ofreciendo un artículo a un señor. Y entre otras cosas le decía, mire, cómpreme el hombre, se lo voy a dar barato. Mire, en Freo lo va a encontrar en $45. Yo no se lo voy a dar en 45, ni en 40, ni en 30, ni en 20. Dame a $15. Sí. Y el hombre, ¿verdad? No se tardó ni 5 minutos y lo había convencido que le compraba el artículo. Era un taladro. Bueno, a lo mejor el hombre tenía el dinero y a lo mejor el hombre tenía necesidad del taladro. Y yo me encuentro a un muchacho por ahí y le cuento la historia, ¿verdad? Le cuento la experiencia que había tenido. Y le digo, mira, el Señor de los cielos no anda vendiendo, no le vende, sino que le regala al hombre la salvación. Y el hombre anda huyendo de ella. Ve qué desconsiderado es el hombre, ¿verdad? Le digo. Si el hombre fuera más considerado con él mismo, no se tardaría ni 30 segundos en entregarse en las manos de Cristo. Miren qué efectivo fue. Y este señor
se despertó y aceptó a Cristo. Y eso es una gran verdad, porque el Señor no anda vendiendo la salvación, porque si vendiera la salvación nadie la podría pagar. Es tan cara la salvación que el Señor mejor la regala, porque nadie podría pagarla. Y si la salvación valiera 40,000 millones de dólares, unos 3 pelones se salvarían. Ninguno de los que estamos acá seríamos salvos si se pagara por ella. ¿O alguien es capaz de acá de pagar por su salvación? Nadie. Por eso es que la palabra dice que por gracia soy salvo, por medio de la fe. Sí. Y el Señor siempre quiso, a través de los tiempos, tener una buena comunicación con el hombre. Pero el hombre no se deja. Por eso le dice acá, mire, volveos acá. Volveos, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volverlos? Estaba tan ciego Israel que no se daba cuenta que estaba caminando al revés. Y muchas veces en nosotros pasa lo mismo, que no sabemos que estamos caminando al revés. La iglesia necesita una nueva reforma, decía el predicador. Bueno, ¿cómo así? Allá en 1500, en esos años, hubo una reforma que le llamaron la Reforma Protestante, y en la cual hubieron grandes protagonistas como Lutero, John Huss, Juan Calvino y otros que ofrendaron sus vidas para que hubieran cambios. Ahora quien necesita cambios es la misma iglesia cristiana, evangélica. ¿Y en qué? Y esa es la pregunta que muchos podrían hacerse. ¿En qué hemos de volvernos? Sí, el pueblo del Señor, el pueblo de Dios, ha abandonado muchas cosas que dejó en la palabra del Señor. Sí, y una de las cosas es que ha abandonado sus mandamientos, ha abandonado las leyes de Dios, ha abandonado las fiestas, el Shabbat, ha abandonado las celebraciones que conforme a Moisés se lo instruyó Dios que habría de celebrar. Un ejemplo. El mundo sustituye las fiestas descritas acá para que el hombre se divierta, están aquí. Para que el hombre se disfrutara de las fiestas, están aquí en esta palabra. Vean, nosotros no necesitamos el día de San Valentín para regocijarnos, para sentirnos bien. ¿Y por qué llorás, Karen? Le digo yo, es que fíjese que todo el mundo está celebrando y yo no. ¿Y por qué? Es que yo no tengo amigos. ¿Cuántas cosas malas se hacen hoy en el día de San Valentín? Volveos a las verdaderas celebraciones. A eso necesita el pueblo, volverse a las verdaderas celebraciones. Creo que estoy cayendo mal, ¿sí o no? Sí. A las verdaderas celebraciones necesita el pueblo de Dios volverse. Sí, pero mire, es que la sociedad exige que los... Bueno, ¿y eso qué? Estamos como condicionados, como formateados a las celebraciones planificadas por el mundo. Bueno, y yo soy sincero en decirles, ya pensé en la semana de las vacaciones de agosto. Sí, el que tiene el negocio piensa en que en esa fecha se le incrementan las ganancias. Sí,
pensando en que en las fiestas patronales, estoy hablando del pueblo de Dios, no estoy hablando del mundo, a ver de qué manera puedo obtener ganancias de ellas. Pensando en las fiestas de fin de año. Mire, ¿y por qué no pensamos mejor en la fiesta de los tabernáculos? Casi no pensamos en eso, ¿o no? ¿O sí? ¿Qué tal? Cuando el pueblo de Dios allá en Israel estaba conciliado con Dios, eran celebraciones tremendísimas. Y se regocijaban. Cuando habían bodas en aquella época, duraban 7 días las celebraciones. Con gran pompa. ¿Y por qué hoy no se goza? Hasta los invitados se gozaban también. Volveos. A eso se está refiriendo a nuestros días. Vean una cosita. Cuando dice la palabra, porque yo Jehová no cambio. Bueno, ¿qué no cambia Jehová? El amor de Dios no cambia. Ese permanece para siempre. Muy malo puede ser el comportamiento del ser humano, del hombre, y no altera el amor de Dios hacia él. Sí. El amor de Dios no aumenta ni disminuye. El amor de Dios, Él no se regocija por el fin de año. No, porque Él es eterno. Y Jeremías lo dijo en el libro, vamos a ver, libro de Jeremías, capítulo 31. En el versículo 3 dice así, miren. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Tan grande es el amor de Dios, que ha prolongado la misericordia de su pueblo. Así que el llamado es que no nos aprovechemos del gran amor que Dios nos tiene para hacer maldades planificadas. Me decía una persona, ¿cómo es posible yo entender alguna aplicación práctica que puede tener en mi vida, en mi diario vivir? Algo que ocurrió a casi 15,000 kilómetros de distancia. Estoy hablando de la distancia de Israel, donde pasaron esas cosas, esos acontecimientos, y hasta El Salvador. Hay unos 14 o 15,000 kilómetros de distancia. ¿Cómo puedo entender yo eso y qué aplicación práctica puedo yo tomarle ante esos fenómenos que ocurrieron en aquella época? ¿Qué tiene que ver conmigo, pues? Me decía. Y yo me lo llevé al libro de Isaías, capítulo 43. Veamos lo que dice ahí. 43, 5 y 6. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente te traeré. Tu generación del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Mire, estamos nosotros a unos 14 o 15,000 kilómetros y nos volver a dónde. ¿Traeré a dónde? ¿Traeré a la tierra de Israel? Sí. ¿A dónde? ¿Creen que caberían todos los creyentes en esos
si Israel tiene 27,000 kilómetros cuadrados, esa es la extensión territorial de Israel. Es un poquito más grande que El Salvador. Y digo poquito, porque nosotros andamos por 20,000 y algo de kilómetros cuadrados. Y ellos 27,000. Y somos más o menos unos, imagínense ustedes, que han confesado a Jesucristo como su único y salvador personal, andan por los 1,500 millones de personas vivos. ¿Cree que caberían esa gente en ese pedacito? Entonces, no está hablando literalmente aquí. Voy a leerlo otra vez. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. ¿A traerlo a qué? A sus mandamientos, a sus celebraciones, a su Shabbat. ¿Qué? Sí. Eso es donde regresa el pueblo cuando es persuadido por el Señor a través de su palabra. Sí, y nosotros nos hemos dado vuelta. Ya no le servimos al mundo, le servimos al Cristo de la gloria, ¿verdad? Sí, y nuestra razón es Él, y por eso nos congregamos por Él, para Él, porque a Él se lo debemos todo, y nosotros tenemos una deuda con Él que jamás podremos pagarle. Pero sí podemos hacer una cosa: creerle, adorarle, glorificar su nombre, porque Él es eterno, porque su amor es eterno, así que la salvación es eterna. Qué feo es que un hijo le diga a su padre: ¿estás hablando en serio? Me dice un estudiante: señor, maestro, ¿está hablando en serio? ¿Estás seguro de lo que está diciendo? Es feo que le digan esas cosas. ¿Estás dudando de mi capacidad?, le dije yo. No, porque me molestó. Porque yo le estaba haciendo una proposición que le beneficiara a él. Y miren, imagínense ustedes que el Señor cómo se siente cuando no le creemos o ponemos en duda lo que Él está ofreciendo. Le preguntaban a una persona, a un hermano que sabe mucho de Biblia, le decían: mire, ¿y usted está seguro de que es salvo, sí o no? Claro que sí, le dijo. Salvo siempre salvo, le dijo. Lo puso en qué pensar, pero meditó la pregunta y le respondió de la siguiente manera: sí, le dijo, yo soy salvo por fe. Porque si fuera por obras, yo no fuera salvo. Así que mi salvación permanece por fe. Y por eso la cuido, dijo él. Por eso cuido la salvación. Porque Él me salvó. Y si su amor es eterno, eterna es la salvación. Así que por fe somos salvos. Y yo no debo poner en tela de juicio la salvación que el Señor me ha dado a mí y le ha dado a usted. No la tenemos que poner en tela de juicio o dudar de ella. ¿Por qué? Porque se molesta. Lo pone triste. Vea, ¿a qué distancia estamos de aquella tierra donde pasaron todas esas cosas? El Señor, a través de la palabra, tiene que enviar siervos para que predicaran la palabra. Hace un poco más de 100 años vino el Evangelio al Salvador y como fruto de ello nosotros estamos en este lugar. Sí, fíjense que me gusta una profecía tremendísima, una palabra profética que aparece en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Ya es conocido para todos.
y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién es la mujer? ¿Quién es la simiente? La simiente es Jesucristo. Y estaba desde entonces planificada la salvación de los que le iban a creer. Sí, imagínense que el amor de Dios tan eterno es, tan prolongado ha sido el amor de Dios, que desde entonces estaba planeada la salvación de nosotros. ¿Y creen ustedes que si estaba planificada desde la fundación del mundo, se habría de perder esa salvación? Por fe, no. Si no, veamos lo que dice Efesios 1:4. Efesios 1:4 dice así. Estoy hablando de la inmutabilidad del amor de Dios, que no cambia. El amor de Dios no cambia. Dice Efesios 1:4, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y si Él planificó salvarnos desde entonces, ¿quién va a estropear los planes de Dios? Nadie podrá echar a perder los planes de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo podría el Señor decirle en aquel día, en Mateo 25:31, venid bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo? No podría decirlo, ¿verdad? Entonces, Dios no cambia. Dios es inmutable. La creación física que Dios hizo es la mutable. La apariencia de la tierra cambia de un lugar a otro. Sí, en el invierno tiene una apariencia, en el verano tiene otra apariencia. Según la posición geográfica es mutable la tierra. Nosotros que fuimos creados de la tierra somos mutables, es decir, mudamos, cambiamos. Cuando vamos creciendo cambiamos, aún nuestro carácter cambia. A veces andamos alegres, a veces andamos tristes, pero el Señor no conoce la tristeza. El Señor de los cielos no cambia, es inmutable Él. Por eso es que su amor es eterno. Voy a dejar eso. Y me hacía otra pregunta el muchacho. ¿Cómo es posible, me decía, que hechos que ocurrieron hace miles de años podría aplicarse a mi vida diario hoy? ¿Qué me cuesta conseguir para comer para el día de mañana? ¿Cómo puede ser en mi vida aplicarse eso? Sí, por el mismo amor, por la misma palabra de Dios que permanece para siempre. Sí. Hechos que pasaron hace cuántos miles de años. Imagínense cuánto tiempo ha pasado desde Génesis 3:15. Y estaba profetizada la salvación de nosotros. Y pondré enemistad entre, ¿qué dice la Biblia? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. La simiente es Jesucristo. ¿Quién es la mujer? La mujer es la nación de Israel que iba a dar a luz, y la simiente es Jesucristo que iba a salir de ella, de la nación de Israel. Y hay textos que nos respaldan al respecto. Sí. Veamos un versículo acerca de la mujer. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo
capítulo 2, primera de Timoteo, vamos a ver dónde está Timoteo. Aquí está Timoteo. Dice acá, mira el versículo 14. Primero el 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero lo que me interesa es el 15. Pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe. Tiene dos connotaciones este pasaje. Una es, podemos aplicarlo a la mujer literal, pero espiritualmente está hablando de la nación de Israel, que se iba a salvar a ella engendrando hijos. Y la nación de Israel fue esparcida por el mundo, engendrando hijos. Y uno de los hijos somos nosotros. Sí. Y nosotros seguimos engendrando hijos espirituales. Dele al Señor ese aplauso más fuerte, porque sí, Él lo merece. Imagínese usted la trascendencia que tiene la distancia, la trascendencia que tiene el tiempo, que hechos que pasaron hace miles de años y tiene aplicación práctica cada día que nosotros predicamos la palabra. La pregunta es, ¿ha engendrado hijos espirituales usted? Amén, diga. Sus propios hijos pueden ser hijos espirituales. Y ya los engendró. Sí, ya los engendró. Otros se convierten también en hijos espirituales. Por ejemplo, yo soy un hijo espiritual porque mi madre me predicó la palabra. Yo no sé de quién usted recibió los primeros simientes de la palabra. Yo le digo a Julito Rivera un día de esto que vino. Julito, le dije yo. Vino el domingo. Yo vine a esta iglesia, le dije, porque usted me invitaba. Fue mi alumno él. Y me decía, vamos a la iglesia. Y me tenía hostigado de decirme, vamos a la iglesia. Tanto fue así que yo vine a la iglesia. Y él me predicaba la palabra. Y por usted le dije el domingo, yo estoy aquí. Y él no se congrega. Así que ahora me toca a mí decirle a usted, venga a la iglesia. Y me dice él, voy a venir más seguido. Mire, qué bonito eso, ¿no? ¿Cómo la ven? Seguimos pariendo hijos. La mujer se salvará engendrando hijos. Está hablando propiamente, esencialmente, de hijos espirituales. Imagínense hace miles de años, y es más, tiene una aplicación práctica, que aquellas declaraciones que hizo Moisés, que hizo Elías, que tanto fue así, que hizo que no lloviera 3 años y medio. Sí, ¿verdad? Y que después oró y volvió a llover. Esos principios bíblicos, esas declaraciones son facultad de nosotros también para declararla y se haga en nosotros lo que está escrito en la palabra. Sí. Cosas que pasaron hace miles de años trascienden el tiempo y se vuelven aplicables. Por eso me dan lástima a aquellos que menosprecian este libro. Y ya he oído decir del libro, ese libro está lleno de errores, dicen. Pobrecito. ¿Por qué? Encuentran algún texto en lo cual, como no le encuentran una respuesta a lo que leen, piensa que el libro tiene errores. Qué modo más fácil de dar a demostrar la ignorancia, ¿verdad? O el falto conocimiento de la palabra. De verdad le digo que por cada
por cada pregunta que se tenga, aquí está la respuesta. Aquí están escritos los acontecimientos más antiguos y están escritos los conocimientos más próximos que van a ocurrir también, los eventos futuros. El hombre puede él decir, ocurrirá tal cosa este año, o ya leyó la Biblia de que va a ocurrir, pero nadie está facultado en decirlo por cuenta propia que va a pasar el año 2020. Pero aquí sí ya está escrito que va a pasar. ¿Sabían ustedes que las cámaras de video ya estaban aquí profetizadas? ¿Sí? ¿Y quién podía haber pensado que estaban profetizadas las cámaras de video? ¿Sí? Y podemos demostrarlo también. En el libro de Apocalipsis capítulo 11, el caso de los dos testigos, dice que la gente los verá, dice, la gente del mundo los verá, dice. ¿Y de qué manera puede el hombre verlos si no es a través de un cable, de un video? Ya están profetizadas las cámaras de televisión, las cámaras de video. Y qué bonito. Sí. Y así podemos citar otras cosas en las cuales ya estaban profetizadas. Bueno, el mundo se dio duro, hasta cuántos miles murieron porque decían, bueno, ¿y la tierra cómo es? Y pasaron miles de años creyendo que la tierra era plana, que era en forma de disco. Y porque, imagínense la ignorancia, que decir tener la ciencia en sus manos, que hasta murió Galileo Galilei, porque él vio que la tierra realmente no era el centro del universo o el centro del sistema solar, no, sino que era el sol. Y la Biblia ya había profetizado que así era, que la tierra era redonda. En tiempos de Isaías, cuando Isaías escribió el capítulo 40, él describe ahí que la tierra es redonda. Y el hombre ni cuenta se daba que era redonda, sino que decía que en forma de disco. Ya decía que era redonda. Qué bonito, ¿verdad? Sí, imagínense ustedes. Me hacía otra pregunta pero ¿cómo puedo entender yo algo que ocurrió en otras culturas que no tienen nada que ver con la cultura que nosotros vivimos? Y de verdad eran buenas preguntas. 3 preguntas importantísimas. Sucesos que pasaron a miles de kilómetros. Sucesos que pasaron hace miles de años. Y sucesos que pasaron en otra cultura, diferente a la nuestra. Pero Pablo se enfrentó con una cultura diferente a la que él estaba viviendo. Por eso, cuando él le escribía a los corintios, él cuando fue a predicar a las plazas, la cultura de los corintios era totalmente diferente a la que él vivía. Sí. Y tanto era así, la cultura tan diferente era, que cuando se presenta en las plazas a decirle a ellos, porque en esa época dominaba el pensamiento posaristotélicos, aquellos filósofos, porque la cultura era, avanzada, el arte, la filosofía, todo era cultura, y llegar a decirle a una persona que Jesucristo murió por usted y ahora está sentado a la diestra del Padre, era una locura. ¿Y tú qué crees que soy yo? ¿Tú crees que soy un ignorante? Es la pregunta de ellos. Sí. Todo me es lícito, decía Pablo. Todo me es lícito. Pero de ninguna cosa de esas me dejaré dominar, porque no todo edifica, porque no todo conviene. Lo que sucede es que tenían unas prácticas en esas culturas
la vianda para el vientre y el vientre para las viandas. O sea que el espíritu no tiene que pagar lo que la carne hace. Así que el placer era la filosofía de ellos. Y Pablo quería que la gente dejara esa cultura para que se volviera al Señor. ¿Sí? Él se daba duro con los filósofos allá en aquellos atenienses de aquella época. Tanto era así que se lo llevaron al lugar donde se reunían, le llamaban Areópagos. Y ahí dio un discurso con que vosotros, había un rótulo que decía, al Dios no conocido. Pues a ese Dios que ustedes no conocen, a ese les vengo a predicar, que hizo los cielos y la tierra. Sí, al Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario y ahora está sentado delante. Sí. Nosotros nos enfrentamos en nuestra cultura. ¿Cómo nosotros administrar los mandamientos del Señor en la vida, en la cultura que nosotros tenemos? Si estamos acostumbrados nosotros a vivir una vida diferente a la que plantea el Eterno en su palabra. Sí. Eso es las cosas más difíciles con las que se enfrenta un creyente. Caminar. Por eso el volveos atrae. ¿Por qué? Porque las corrientes del mundo, estoy hablando del Salvador, arrastra a que nosotros vivamos supeditados y condicionados a las propuestas de Él, a la cultura. Y voy a hablar de una en particular, pues. Mire, me dijo alguien, ¿por qué ustedes no celebran el Día de la Cruz? ¿Por qué no llega y hace lo que nosotros hacemos? Se llegan a persignar a la cruz y si tiene mango hay que comer mangos. Si no, no. Si mire, este es algo cultural. Mire, estaba viendo en la tele, ¿verdad?, que decía uno por ahí, mire, es que nosotros celebramos esto como una tradición y esto es una mezcla. Fueron las palabras de él, un líder. Es una mezcla entre los dioses que nuestros antepasados tenían aquí y la religión que nos trajeron los españoles. Eso fue las palabras de él. Y me van a mí a decir que yo viva por eso, por favor. Si esa es la cultura de acá, y hay que enfrentarse con esas cosas. Bueno, es más, y voy a hablar de las fiestas del fin de año, que en la empresa hay que celebrar. Y si no va, es un mal trabajador. Pero como tiene temor de que lo vayan a echar de trabajo, va. Pues de alguna manera hay que saber administrar todas esas cosas de acuerdo a la cultura. Pero el Señor no cambia. El Señor sabe hasta dónde están las intenciones del corazón. El Señor sabe cómo nos presentamos nosotros. Sí. Ahora, el Señor no cambia. Y hay otras cosas que no cambia el Señor. Su amor no cambia. Los decretos de Dios son también inmutables. Dios nunca toma nuevas resoluciones. Si un día dijo, hijo mío, no temáis, yo te ayudaré. Si Él lo dijo que nos iba a ayudar, Él no toma nuevas resoluciones. Él no es así. Él tampoco toma nuevos decretos porque un día Él los tomó. Y no le va, imagínense ustedes que el Señor tomara nuevas decisiones. Bueno, como no hace caso, voy a cambiar. No, ¿verdad? No es así. Sus decretos ya están dados y se hacen las cosas de la manera como Él lo ha pensado. No hay nadie que tenga la capacidad
de detener los planes de Dios. No hay nadie que viva. No hay nadie que se atreva y viva. Porque aquellos que se han atrevido a estropear los decretos de Dios están muertos. Porque Job dice en el libro de Job 23, pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó y hizo. Él acabará lo que ha determinado de mí. Muchas cosas de estas hay en él. Isaías 14:24 también dice, se hará como yo lo he pensado y será determinado como lo he planificado. Sí. Por ejemplo, ¿no? Por cuanto ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia. Él decretó eso. Y un día va a aparecer con justicia Él y va a juzgar así con justicia. Un día dijo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para darle a cada uno según sea su obra. Es un decreto que Él dejó y nadie podrá cambiarlo. Sus promesas también son inmutables, no cambian las promesas de Dios. Pero hay promesas absolutas y condicionales. Las absolutas son aquellas que no tienen ninguna condición, sino que le dijo al hombre, si le dijo así, Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, dice el Señor, en la diestra de mi justicia. Ese es un decreto, es una promesa de Dios para nosotros. Y nadie puede cambiarla. Hay que creerla, hay que vivir por ellas. Las promesas condicionadas. Por ejemplo, cuando dice Dios que se arrepintió. Pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, me arrepentiré del mal que había pensado en hacerle. No confundir la palabra arrepentimiento de Dios como le escribieron ahí, o cómo se arrepiente un hombre. Cuando Dios dice me arrepentiré o me arrepentí, quiere decir me causó mucho dolor. Sí, eso investigué. Me causó mucho dolor. No es que Él cambió de parecer, que Él cambió los planes, porque Dios no cambia sus planes. No, no y no. Porque es darle gusto al otro. Ahora, Dios también no cambia sus consejos. Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanece. Salmos 33 dice, el consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que le escogió como heredad para sí. ¿Sabe qué? A usted y a mí nunca nos va a pasar algo sin antes el Señor nos avise. No va a pasar nada. Sí. Si usted tiene planes y esos planes no son de agrado al Señor, el Señor de alguna manera se lo va a hacer saber. Y estemos atentos a el consejo de Él, porque puede utilizar hasta un niño para decirle que lo que está haciendo no está bien, porque no podrá caer en la trampa. Un creyente no podrá caer, por ignorante no caerá, sin antes que reciba del Señor un consejo. De ahí que si no hace caso al consejo, pues ya es problema de cada quien. Y si cae en una situación, es porque Dios tiene un propósito para él.
Porque yo ya he visto casos de predicadores que van a la cárcel, pero porque Dios tenía un propósito para alguien que estaba preso. Sí, ya se han dado muchos casos de ese tipo. Ya se han dado muchos casos que Dios puede someter a situaciones críticas a una persona que tenga una empresa y lo ponga en aprietos de quitársela. ¿Pero por qué? Porque quiera humillar el corazón y poderlo traer hacia Él. Va de acuerdo a los planes planes particulares que Dios tenga. Por eso es que el carácter de Dios tampoco cambia. Nosotros cambiamos nuestro carácter. ¿Por qué? Porque nosotros somos de 4 tipos de caracteres o caracteres. O somos sanguíneos, flemáticos, somos melancólicos o coléricos. ¿Sí? Y como somos la mezcla de los 4, porque nadie es de uno solo, sino que somos una mezcla de los 4, por eso es que a veces nosotros nos enojamos. Hay unos que son más enojados que otros. Y los coléricos, por ejemplo, se caracterizan por ser hiperactivos, tomar decisiones así antojadizas. No acepta mucho los consejos. Quiere que el otro haga lo que él dice. ¿Se han fijado ustedes? Que aún en la familia hay. Aquí se va a hacer lo que yo digo. Y aunque no tenga razón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es mutable. Tiene un carácter, un temperamento que así es él. Así que cuando alguien pase por esa puerta y no le dé la mano, solo piense, este tiene un temperamento diferente al mío. ¿Por qué? Porque los melancólicos son más sonrientes. Los melancólicos son más chistositos. ¿Sí? Siempre va a haber en la familia alguien que cuenta los chistes, alguien que hace reír, porque tiene un temperamento diferente que el mío. Miren qué tan lindo es Dios, que en la familia nos da de todo, en la congregación nos da de todo. Habemos enojados, habemos contentos, hay serios que no son serios porque ellos quieren. Sí, no, sino porque así es del tipo del temperamento que él tiene. Tiene más de colérico que de melancólico o flemático. ¿Sí? Hay unos que son serviciales. Los flemáticos son bien serviciales. Y andan haciendo favores con facilidad a otros. Y otros que no. Pero no es porque realmente ellos quieren. Por eso es que miren, el Señor es tan lindo que nos manda a que sobrellevemos las cargas de unos con otros, porque lo que no tiene uno, tienen otros, y así se complementa la vida, el pueblo del Señor. ¿Qué tal? Póngase de pie. Hemos presentado La Voz del Rey. Nos vemos en una próxima emisión, y que Dios los siga bendiciendo. Si has visto este programa y has tomado la decisión de aceptar a Cristo Jesús como tu Redentor, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador. Creo que viniste a salvarme y moriste y resucitaste en la cruz del Calvario. Creo que ascendiste a los cielos y estás sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración y has decidido congregarte, busca una iglesia que se apegue a la sana doctrina, o congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final Avenida Jayaque y Calle Los Planes, Jardines del Volcán, Ciudad Merliot, Santa Tecla. Será un gusto tenerte con nosotros. Shalom Aleichem.